Buenas tardes a todos. Hoy tratamos un tema que lógicamente no es abordado en la directiva directamente, que tampoco en el anteproyecto, pero que probablemente merece una reflexión, como es el reparto de competencias entre las CNMC y las autoridades autonómicas de competencia y, en su caso, la ampliación de las facultades de estas últimas. Para tratarlo, tenemos con nosotros hoy a Paco Marcos y a Paco González Castilla. Os vais a quedar con los Pacos de nombre artístico. Paco Marcos ha sido, entre otras muchas cosas, director general del Servicio de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid de los años 2006 y 2009 y ha escrito sobre este tema. Muy recientemente una entrada muy sugerente en el Almacén de Derecho sobre las autoridades autonómicas como puerta de entrada en procedimientos sancionadores por infracciones de la Ley de Defensa de la Competencia. Y Francisco González Castilla ha sido presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana entre 2012 y 2017, y también es autor de algunos trabajos relacionados con el tema de hoy, como son las reflexiones de un insider sobre las instancias de coordinación de las autoridades de defensa de la competencia española y problemas prácticos de la aplicación descentralizada del derecho a la competencia. Paco va a hacer una presentación breve, Paco Marcos va a hacer una presentación breve, después Paco González Castilla le dará la réplica y actuará de moderador en el debate posterior. Cuando queráis. Paco, muchas gracias a los dos. Si os parece, yo voy a ser francamente breve porque creo que hay muchos asistentes que pueden decir cosas interesantes y lo que yo he dicho o lo que yo pienso sobre el tema recientemente lo escribía en esa entrada que mencionaba Antonio Robles en Almacén de Derecho, ¿no? Sobre las autoridades autonómicas como puerta de entrada para los procedimientos sancionadores de defensa de la competencia en España. Por hacer una breve recapitulación e introducir el tema, básicamente yo creo que en octubre del año pasado el Supremo dictó una sentencia, que es la que yo comentaba en ese post, una sentencia de 13 de octubre, y el mismo mes se dictaba una sentencia por el Tribunal Constitucional en el conflicto de competencias que la Generalitat de Cataluña hacía contra el Estado por el asunto del consumo estratégico, ¿no? Y a raíz de las dos sentencias, pues yo creo que conviene reflexionar sobre nuestro sistema de defensa de la competencia, ¿no? Yo he reflexionado sobre el tema en varias ocasiones. Desgraciadamente, y no sé muy bien por qué, algunos, entre otros el replicante hoy, González Castilla, Paco, se me atribuye una tesis negativa sobre las autoridades de defensa de la competencia, ¿no? Bueno, pues no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que, de hecho, trabajé en una, como antes decía Antonio, antes de que la cerraran, ¿no? Quizás el problema es que yo escribí un artículo en la RAP pues hace unos años en el que hablaba de la extinción de las autoridades de defensa de la competencia, pero simplemente me limitaba a reflexionar sobre algo que estaba ocurriendo, y es que se estaban cerrando, ¿no? Luego, y no voy a hablar de esto luego, pero creo que es un tema importante, una consideración superficial puede poner de relieve que autoridades de la competencia, de defensa de la competencia en España, pues hay de todo tipo. Las hay buenas y las hay malas, y eso es innegable, ¿no? Entonces, pero es con lo que hay que trabajar, yo creo. El problema es que las consideraciones jurídicas pues no pueden atender a qué autoridad de la competencia es buena o mala, y cuando digo buena o mala es importante darse cuenta que en ocasiones tiene que ver con el nivel de recursos, dinero y capital humano. Hay algunas que tienen dinero pero les falta capital humano, hay otras que tienen un poco de las dos cosas y hay otras que no tienen ninguna de las dos cosas. Entonces, pues, y ese es el sistema que tenemos, ¿no? Entonces, evidentemente es muy difícil hacer una valoración general sobre el mismo, ¿no? Eso, si queréis, es un poco una consideración política, políticamente incorrecta también, ¿no? Desde el punto de vista técnico, yo creo que
hay dos cuestiones importantes. Una, la primera, que es la que resolvía la sentencia del Supremo, que tenía que ver con unas inspecciones hechas por la Autoridad Vasca de la Competencia al hilo de unas denuncias anónimas, de una denuncia anónima de un posible cártel en el mercado de combustibles sólidos. Y bueno, el supuesto es francamente sencillo. Obviamente las empresas han recurrido y todo lo que queráis, pero han sido sancionadas pues en diciembre, sin ir más lejos, con una multita de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Pero el problema que se plantea en ese caso es que la Autoridad Vasca de la Competencia hace la inspección, pero cuando analiza la documentación incautada, la inspección obviamente tiene lugar en Bilbao, básicamente la inspección, o había indicios para pensar que la práctica era vasca, porque el cártel en su caso se había reunido en el Hotel Ercilla, creo, o uno de ellos, vamos, no sé, pero un hotel en Bilbao. Lo que pasa es que una vez que la Autoridad Vasca de la Competencia ha hecho las inspecciones y incauta la documentación, pues se da cuenta de que la práctica, en su caso, desborda, tiene un efecto de afectación supraautonómico y pues traslada el caso a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que es la que lo ha instruido, ¿no? Obviamente las empresas se quejan y dicen que hay un problema de falta de competencia de la autoridad que hizo la inspección. Y aquí hay una laguna, que es la que el Tribunal Supremo rellena en su sentencia, porque es que no está previsto qué pasa con las informaciones reservadas en el reparto entre el Estado y las comunidades autónomas. Las informaciones reservadas, pues como todos sabéis, es una fase previa a la incoación del expediente sancionador, que tiende a eternizarse porque básicamente no cuenta el tiempo, y que en este caso aparentemente se eternizó pues más de lo debido, porque es cierto que desde que hizo las inspecciones hasta que trasladó el expediente o se hizo la asignación del expediente al Estado, pues pasó más de un año, ¿no? Pero eso es algo que ocurre en todos los casos. De hecho, antes de incoar el expediente, luego la CNMC se echó otro año, ¿no? Por lo que aquí hay un tema interesante que da lugar a reflexionar, que es la información reservada. Es la manera de evitar que los plazos de caducidad de los expedientes corran demasiado rápido. El Supremo ha dicho en alguna sentencia que no te puedes pasar con la extensión de la información reservada, pero eso no ha tenido jamás ninguna consecuencia, con lo que simplemente, y la ley no pone un plazo, ¿no? Ahora bien, yo creo que al margen de eso, no está previsto qué pasa con esto en el sistema de reparto entre el Estado y las comunidades autónomas. Y el hecho de que no esté previsto, yo creo que puede plantear un problema en algo que mencionaba antes Antonio Robles, ¿no? Y es que en la medida en que la transposición de la directiva ECN+, va a suponer que las autoridades de competencia puedan priorizar y eso puede afectar al sistema de reparto y a la priorización entre el Estado y las comunidades autónomas, pues es la verdad sorprendente que no haya una mención o una previsión sobre el tema en el proyecto de ley sobre el particular, ¿no? Y yo creo que tiene que cambiarse eso e introducirse alguna regla, ¿no? Sin existir regla, a mí me parece que la solución del Tribunal Supremo es más que correcta y por eso yo creo que hay que aprovechar y fíjense si estoy a favor de las autoridades autonómicas. Creo que debe de aprovecharse al máximo el potencial de las autoridades de competencia autonómicas pues para que sean puerta de entrada a nuevos expedientes, sea vía inspección, sea vía denuncia o sea vía clemencia. Es una cosa, bueno, a lo mejor curiosa, que hasta a día de hoy no ha habido solicitudes de clemencia ante las autoridades autonómicas y yo creo que eso podría dar bastante juego. Y creo que además eso debe de ocurrir independientemente de quién sea competente, que es lo que el Supremo dice en algún sentido, ¿no? La otra cuestión que yo creo que merece la pena reflexionar, y eso se lo voy a dejar sobre todo a Paco González Castilla, es, bien, yo creo que la cuestión técnica que resuelve el Supremo es esa, pero yo creo que hay otra de mayor calado y es, oye, ¿cómo se puede hacer el sistema español de defensa de la competencia descentralizado más eficiente? Pues yo creo que probablemente haya llegado el momento de darle una vuelta a la Ley 1/2002 y al sistema de reparto y de relación entre el Estado y las comunidades autónomas. Creo que los tiempos actuales, probablemente con la
gestión de la pandemia ponen de relieve que algunas cosas quizás convenga revisarlas. Y yo creo que aquí hay una cosa pues que probablemente hay una cierta unanimidad que es algo deficiente, que es el sistema de reparto. Parte de un criterio que es la afectación al mercado y que básicamente pues supone que en caso de conflicto siempre le toca al Estado, porque los umbrales de afectación supraautonómica pues son francamente, yo creo que son muy ligeros, son muy suaves, y aquí es muy fácil que una práctica salga más allá del territorio de la comunidad autónoma. Y yo creo que en aquellos casos en los que la afectación sea mínima, pues debería de cambiarse la regla y permitirse que, si hay una afectación predominante al mercado catalán, pues sea la autoridad catalana, por ejemplo, la que resuelva. Evidentemente, el caso de Consumer Strategic probablemente no es de esos. Ese es un caso en el que probablemente, seguramente más bien, la competencia sea del Estado, que es el que se le ha atribuido el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero me planteo, y yo creo que, y voy a terminar con esto, la primera intervención, si merece la pena pensar cuál es el sentido de las reglas de reparto si, atribuido el caso, en concreto a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, lo que va a hacer la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia probablemente es archivarlo, ¿no? Porque considere que no se trata de una práctica prohibida. Y si lo va a archivar, ¿no hubiera sido mejor que lo tramitara otra autoridad que a lo mejor no lo iba a archivar? El caso no es bueno por muchas razones, porque yo creo que hay consideraciones políticas evidentes, ¿no? Y, hombre, pues con el conflicto catalán de fondo, pues no sé pues si la autoridad catalana es la más indicada para tramitarlo, ¿no? Pero yo creo que quizás, y yo creo que esto es algo sobre lo que Paco González Castilla quería decir alguna cosa, pues, y sobre el resto probablemente, pues yo creo que a lo mejor merece la pena repensar el sistema, ¿no? Y cambiar esa regla. Y si os parece, lo voy a dejar aquí de momento y luego, si en el debate, pues diré alguna cosa más, si os parece. Gracias. Gracias, Paco. Hombre, si mi labor como discussant es ofrecer otro punto de vista, poco más iba a decir porque estoy de acuerdo con lo que has planteado. Pero sí que quería, como tú bien me has dado pie a ello, hacer 3 reflexiones sobre por qué es necesaria la reforma de la Ley 1/2002 precisamente en el marco de CN+, ¿no? Como sabéis, suelo hacer presentaciones de PowerPoint, así que voy a compartir un momento la pantalla. Intentaré, por supuesto, sujetarme a los minutos que me tocan, exponer simplemente los 3 puntos que quiero plantear, poner sobre la mesa, y luego abrir el debate y me reservaré pues algunos temas, como ha hecho Paco, creo que muy bien, al debate posterior. Bueno, la primera reflexión que quería hacer es un poco qué diferencia la European Competition Network, el reglamento 1/2003 y ECN Plus de lo que tenemos aquí, ¿no? Pues parece una pregunta un poco cachonda, pero yo creo que es necesario repasar los sistemas institucionales y ver si es necesario que la reforma de la ley 1/2002 se convierta en nuestra ECN Plus, y que olvidemos ya la sentencia del 99, o por lo menos regulemos la coordinación entre las autoridades autonómicas y la CNMC con unos visos nuevos, actuales, bastante alejados del conflicto constitucional que dio origen al sistema español, ¿no? El segundo sería atender a un par de ideas sobre por qué el punto de conexión que establece la ley 1/2002 considero que no es eficaz y debería ser reformado, y alguna referencia sobre los mecanismos de coordinación que quizá me salte. Y el último punto importante, la tercera reflexión, es que estamos ante un momento de imprescindible homologación de las autoridades autonómicas, tanto en los factores que hacen referencia a temas procesales o de medios materiales o de elección a cargos, porque lo que no es posible es una adecuada aplicación del derecho de defensa de la competencia con los mimbres que tenemos y que ya ha señalado Paco, ¿no? Hombre, claro, es 3 reflexiones
de proyección de futuro. Luego se me podrá contestar, en el estado actual es imposible que políticamente se desarrolle esta reforma, pero bueno, de lo que se trata aquí es de discutir. Una primera previa sería, oye, ¿por qué ECN Plus no afecta al segundo escalón de la descentralización europea en la aplicación del derecho de defensa de la competencia? Hombre, se dirá sí, porque no puede afectar, porque está ligado al 101 y 102. El 101 y 102 es competencia exclusiva del Estado, como bien sabéis todos, y lo remarca la Ley 1/2002. Además, la CNMC es la única autoridad nacional de competencia designada por el Reino de España a los efectos de la European Competition Network, de la propia directiva, etcétera. Pero bueno, si estamos ante una homologación de estándares en la aplicación del derecho de defensa de la competencia en el ámbito europeo, yo creo que deberíamos haber tenido en cuenta la descentralización regional allí donde exista, como es el caso de España, y por tanto, en la medida en que, como casi todas las directivas, es una directiva de mínimos, me parece a mí que al hilo de la reforma española, pues tendríamos que tocar la piedra de las autoridades autonómicas, ¿no? La diferencia fundamental entre el ámbito europeo y el ámbito español es muy sencillo. Pues el ámbito europeo estamos ante una descentralización que no nace de un conflicto, sino que nace de la solución a un problema. El reglamento 1/2003 da el paso al gran movimiento de descentralización que junto al movimiento de privatización son las dos grandes pautas de evolución del derecho de defensa de la competencia en Europa en el siglo XXI, perdón, y por tanto se intenta descongestionar a la Comisión, ir más allá de lo que se podía, y eso se ve claramente con los criterios de reparto y asignación de los expedientes, que quiero recordaros para hilar con lo que sucede en España. El criterio de la autoridad mejor situada, o yo diría el criterio de la autoridad suficientemente situada, porque como sabéis, el conocimiento por parte de una autoridad de un posible expediente solamente exige que exista un vínculo material entre el territorio donde se producen los efectos y el territorio de la autoridad correspondiente, y que se encuentre en condiciones de poner fin efectivamente a la infracción, y por tanto una autoridad nacional de un Estado miembro puede dictar una resolución que tenga efectos, incluso efectos de ejecución de esa resolución en otros países, ¿no? Junto a este criterio de asignación hay un sistema de reparto de asuntos en donde destaca pues, la información recíproca, la comunicación previa entre la red de autoridades nacionales de defensa de la competencia. A través de esa información enseguida se detectan las posibles duplicidades o si ha habido un problema de iniciación de expediente por más de una autoridad. Efectivamente, la comisión sigue siendo la piedra, la clave de la bóveda del sistema y, por tanto, además de su papel, puede recuperar expedientes en determinadas circunstancias, etc. Pero si recordáis todos estos puntos que son sobradamente conocidos, nos encontramos con que el sistema de coordinación, de descentralización en Europa es un sistema proactivo, es decir, que busca solucionar, llegar a más sitios y hacer una aplicación eficaz y eficiente del derecho de defensa de la competencia. Por tanto, se basa en una cooperación en red de las autoridades donde no hay, independientemente del papel relevante de la comisión, que es obvio, no hay, digamos, una subordinación, sino hay una cooperación entre autoridades. La asignación no es exclusiva y excluyente, sino que la asignación de los asuntos corresponde a quién está mejor situado para resolver ese expediente, y aparte de todos esos elementos, ECN Plus pone un punto más en este sistema de aplicación descentralizada, que es homogeneizar, fijar una serie de estándares, tanto de organización institucional como de medios y de instrumentos procesales, para favorecer esa correcta aplicación. ¿Qué nos encontramos en España? Pues en España nos encontramos algo bastante distinto. Nos encontramos un sistema que no es voluntario, sino que surge, y llevamos 20 años con una normativa que nace por indicación del Tribunal Constitucional, porque recordad que la sentencia del 99, al declarar la nulidad, señala que se queda en suspenso hasta que el Estado
fije los puntos de conexión y las normas de coordinación. Digo, surge de un conflicto, por tanto, es algo que se vio en un primer momento como menor que había que solucionar de alguna manera y, por tanto, la ley 1/2002 lo que viene a hacer es fijar esos criterios de conexión que determinen cuándo un asunto debe considerarse autonómico o supraautonómico y establecer unos mecanismos de coordinación. Por tanto, el mecanismo que nace de la ley 1/2002 es un sistema de competencias exclusivas y excluyentes que lleva a una necesaria discusión sobre este asunto es mío o este asunto es tuyo, con lo cual hay un conflicto subyacente al propio sistema. Mientras que hay un sistema de coordinación y de cooperación multilateral en el marco europeo, la descentralización española establece sistemas de cooperación bilateral, CNMC Autoridad Valenciana, CNMC Autoridad Gallega, CNMC Autoridad Catalana, pero realmente no hay un mecanismo multilateral fuera del Consejo, del que luego hablaré. Y, por tanto, hay una cooperación que no es voluntaria o proactiva, sino que es reactiva, es decir, se ve en el plano de la asignación y de la discusión sobre los expedientes. Y junto a todo esto, al hilo de CNM Plus, lo que tenemos es que hay un déficit de medios personales, materiales, institucionales, una falta de homogeneidad muy, muy grave, ¿no? Segundo punto, el punto de conexión y los mecanismos de coordinación. ¿Por qué debe ser la ley 1/2002 modificada, ¿no? Primero porque las indicaciones de la sentencia del Tribunal Constitucional, bueno, hay varias, pero la fundamental, la del año 99, era que la práctica restrictiva tenía que estar realizada en el territorio de una comunidad autónoma y que no afectara al ámbito supraautonómico o nacional para ser fiscalizada por las autoridades de competencia autonómicas. Sin embargo, esto en la ley 1/2002, en mi opinión, no se traslada de forma neutra, sino claramente se traslada favoreciendo la competencia estatal, me imagino que debido al carácter reactivo de la normativa. Por una parte, se establece el criterio geográfico, que todos conocéis en el artículo 1, pero ojo, no el lenguaje de competencia, no el lenguaje de derecho de defensa de la competencia. No es necesario hacer un balance del mercado afectado o del mercado relevante y, como decía Paco Marcos, ver si la incidencia supraautonómica es más o menos para determinar la autoridad competente, sino que es un punto de vista puramente de efecto en el ámbito supraautonómico. Si estamos en Valencia pero pasa un tío de Cuenca por delante, resulta que esto es ámbito supraautonómico. Y luego además tenemos un artículo 1.2 que es un cajón desastre que permite una ampliación de esa competencia. Esto lleva a un primer conflicto, que es si cualquier repercusión supracomunitaria determina automáticamente la competencia estatal, y esto, como ya sabéis, ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia de la Estación de Autobuses Sur de Madrid, donde el Tribunal Constitucional, ante las alegaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia madrileño, que exponía ciertas cosas con las que estoy de acuerdo, decía, bueno, no hay ningún precepto legal en la ley que exige o que determine que hay que hacer una delimitación del mercado relevante para poder determinar quién es la autoridad competente, y por tanto el criterio es simplemente la trascendencia supraautonómica, la estación de Autobuses Sur o la línea, la empresa que operaba la línea afectada en el supuesto de hecho, pues transcurría por España y se iba hacia Francia, y por tanto es un efecto supraautonómico. Como sabéis, probablemente recordaréis, hay un voto particular muy interesante en esta sentencia del Tribunal Constitucional que pone el acento en una palabra o en una frase que me parece esencial. Para no vaciar las competencias autonómicas, lo que no puede hacer el legislador en la ley 1/2002 a partir de la sentencia del Constitucional es no darse cuenta que la sentencia del Constitucional hace referencia a la competencia del Estado cuando esas conductas, esas infracciones, puedan menoscabar, perjudicar o influir desfavorablemente en el mercado supraautonómico nacional. Y, por tanto, los efectos deben ser significativos y, en segundo lugar, debería al menos una exposición razonable
razonada de por qué se considera que esos efectos supraautonómicos son significativos y arrogan la competencia estatal. Por otra parte, hay que decir que este criterio nunca ha tenido, no siempre ha tenido una misma unidad de criterio. Podéis revisar un montón de resoluciones, algunas en mi época cuando estaba en la Autoridad Valenciana, donde había supuestos con efecto supraautonómico menor que la CNMC directamente enviaba a las autoridades autonómicas o no ponía obstáculos en que las autoridades autonómicas conocieran, y otros supuestos donde el criterio era mucho más tajante, ¿no? Luego, por otra parte, el propio artículo 1.2 es un artículo un tanto revisable en la medida en que deja abierta una evolución de criterios en manos del Consejo de Defensa de la Competencia que no me parece adecuado. Y luego la reforma de la Ley 1/2002 tendría que atender a casos difíciles, los que tienen que ver con los aeropuertos o las infraestructuras de transporte, competencias o casos de colegios profesionales que se repiten en diferentes territorios y que habría que evitar disparidad en la aplicación. En definitiva, en este segundo punto, y pasaré muy rápidamente por el tercero, dejando simplemente la conclusión sobre la mesa, yo creo que es imprescindible una mejor definición del punto de conexión, que sea claro, que esté formulado en lenguaje de competencia, mercado afectado, habría que hacer en el procedimiento de asignación unos breves pasos en esta línea, y que además no sea reactivo del sistema competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, sino que sea activo, es decir, que busque una eficaz y eficiente aplicación de nuestro derecho de defensa de la competencia. En cuanto a los mecanismos de coordinación, tenéis ahí algunas referencias al procedimiento de asignación, a la Junta de Conflictos y al Consejo de Defensa de la Competencia. Yo creo que es importante reformarlos, pero bueno, si sale luego en el debate, veremos cómo esos mecanismos de coordinación pueden ser mejorados. Yo creo que hay que fomentar el diálogo multilateral en el seno de los consejos, no solamente en la fase en las instancias de instrucción. Debería buscarse acuerdos prelegislativos entre comunidades autónomas y Estado cuando la normativa va a dar lugar a afectación económica de mercados y puede dar lugar a la integración de las autoridades autonómicas. Y bueno, hay alguna referencia más, ¿no? Presidencias rotatorias, un papel más activo de otras autoridades que no sean la CNMC, etcétera. Y por último, la imprescindible homologación de las autoridades autonómicas. Yo creo que es imprescindible subrayar la independencia, los recursos y clarificar las competencias. Ahí tendríamos que intentar, por una vez, establecer una estructura organizativa estandarizada. No puede ser que cada autoridad tenga una estructura distinta. Parece que no es, aunque no ha habido un problema de unidad de mercado, yo creo en estos 20 años de la Ley 1/2002, me parece a mí que no ha habido grandes tampoco problemas a la hora de aclararse entre autoridades, probablemente por la buena voluntarismo de las personas que han estado al frente de cada una de ellas. Sí que es verdad que una estructura organizativa separada de instrucción y resolución, con una instrucción que no esté inserta en las consejerías de turno, ¿no? Y que se pueda tener esa autonomía, yo creo que es imprescindible. También un proceso de selección del personal, tanto de los responsables, tanto de las autoridades como del propio personal que actúa en las mismas, ¿no? La independencia y la autonomía financiera, administrativa. No ha habido fenómenos de captura, bueno, que yo conozca, fenómenos de captura por parte de las empresas que están más cercanas a las autoridades autonómicas de competencia. Si ha habido fenómeno de captura, es más bien de la administración. Es decir, si hace un par de semanas comentábamos en el foro posibles instrucciones, evidentemente rechazadas, a la CNMC por parte del Ministerio, pues bueno, el hecho de que la instrucción en muchas autoridades autonómicas esté inserta en la estructura administrativa autonómica, pues tiene un problema de independencia importante, ¿no? En fin, estas tres reflexiones referidas a por qué nuestra estructura es distinta y por qué tenemos que ir hacia una descentralización parecida a la europea, más coordinada, por qué hay que cambiar el punto de conexión y los mecanismos de coordinación y, evidentemente, por qué tiene que mejorarse la independencia, la homogeneidad, la estandarización
de las autoridades autonómicas son los 3 puntos que quería poner sobre la mesa. Y sin más, Antonio, si quieres, o tú o yo moderamos la intervención de nuestros compañeros de la red. No, tú mismo, Paco. Gracias. Adelante. De acuerdo. Creo que el último punto que has mencionado es esencial para que cualquier modificación en el sistema tenga sentido, porque si analizamos un poco, y ya tenemos años de experiencia sobre cómo han funcionado las autoridades autonómicas, pues claro, difícil. Yo creo que, por ponerlo en términos más gruesos y más políticamente incorrectos de lo que has sido tú, el sistema yo creo que se ha caracterizado por un paternalismo de la CNMC que cuando ha sido llevado a los tribunales, y creo que lo ha llevado la CNMC misma y ha salido trasquilada. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del país de Cataluña y otra de Galicia. Cuando, como sabéis, la CNMC participa como parte en todos los procedimientos y lo hace básicamente, bueno, yo creo que formalmente es para estar informada, pero en el fondo es porque quiere tener controladas lo que las autoridades autonómicas hacen, ¿no? Y cuando ha intentado corregir eso, pues los tribunales le han dicho que no, que ese paternalismo no está justificado y que las autoridades autonómicas están en el mismo nivel que la CNMC, ¿no? De todas maneras, hay que entender que, ya digo, esta preocupación de la CNMC hasta cierto punto puede estar justificada porque es que hay autoridades autonómicas que en sus cargos directivos están ocupadas por cuadros políticos. Y entonces, claro, el problema es difícilmente puedes tener un sistema de confianza mutua y confianza recíproca cuando la autoridad vasca, por ejemplo, ahora, desde que se fue María Pilar Canedo, está controlada por el PNV. Y algo parecido pues ocurre pues, con la autoridad andaluza, y me imagino que yo ya no la sigo, pero con la extremeña, y ya no queremos hablar de Castilla y León. Entonces, claro, eso no ha ocurrido en Valencia, gracias a Dios, pero claro, ¿cómo montas un sistema de confianza recíproca en el que esa confianza recíproca, para empezar, no está justificada? Solamente introduciendo reglas de selección, como tú decías, ¿no? Porque si no, yo creo que probablemente lo que hagamos estará siempre abocado al fracaso. Sí, tienes razón. Yo creo que cuando paraba la exposición, ahora Julio te damos... Cuando preparaba la exposición decía, bueno, aquí o hablo del sistema o hablo de los jugadores. Es como hablar en fútbol del 4-3-2 o el sistema que sea, ¿no? Bueno, no es lo mismo tener los jugadores del Real Madrid que tener los jugadores del Alcoyano, aunque esto quizás no sea un buen ejemplo, pero la cuestión es que sí que es verdad que hay una parte es institucional, es de sistema, y otra parte es el paso adelante que tienen que dar las autoridades autonómicas o la regulación de las autoridades autonómicas para cortar los vínculos de funcionamiento políticos que no solamente se dan en aquellos casos gruesos donde el consejo correspondiente no es un consejo, digamos, académico o profesional relativo a la competencia, sino también en casos donde sí que lo es, pero es muy difícil cuando la instrucción está controlada, claro. Pero ojo, eso ocurre también, es importante decirlo, o ha ocurrido en la CNMC, la ocupación de la autoridad ocasionalmente con lo que ninguna está libre de ese problema, ¿no? Con lo que es un problema institucional que tienen todas las autoridades administrativas de defensa de la competencia. Y ojo, porque yo soy académico como tú, pero creo que la idea de pensar que los académicos son los perfectos encargados de la defensa de la competencia porque son ángeles, no lo tengo claro. Porque creo que probablemente los académicos en ocasiones podemos tener la inclinación a no gusta sancionar. Esto es una labor complicada y probablemente Berenguer lo hizo muy bien porque no tenía pelos en la lengua y no tenía nada que perder, pero es mucho más fácil, es decir, es muy difícil poner multas. Y autoridades autonómicas que pongan multas en el sentido de multas disuasorias, pues no hay demasiadas. Claro, también es cierto que el tipo de conflictos que llegan no son los mismos. Pero cuando llega alguno que pudiera tener la envergadura suficiente, si somos académicos, a lo mejor nos tiembla la mano. Y yo creo que la idea de que el académico es perfecto para esto, pues no lo sé, no lo sé. Ya sé que es tirar piedras contra nuestro propio tejado, pero no lo sé. Desde luego los abogados probablemente no pueden ser tampoco, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que lo ocupen los cuadros de los partidos políticos
creo que eso debería de eliminarse. Es decir, que el PSOE ocupe cuando manda, o que se hayan repartido los sillones en la CNMC tal, y que incluso designen a un señor que dice que no sabe nada de esto, por muy interesado que luego se ponga. Pues chico, yo no lo sé, da que pensar, la verdad, dan ganas de tirar la toalla, ¿no? Sí, Julio Costas comenta algo que de ley data es evidente. Claro, si el fundamento es las competencias de mercado interior desde el punto de vista constitucional, plantea que, bueno, aunque tuviéramos que irnos al criterio mejor de autoridad mejor situada, tendríamos un problema. Otro problema sería que, de acuerdo con esta propuesta, que sin embargo intelectualmente es la que me convence, hay un otro conflicto ligado a esto, Julio, y es que tendríamos que reconocer la posibilidad de que una autoridad autonómica pudiera dictar resoluciones que afectaran a empresas situadas en otros territorios limítrofes, en algunos casos, y claro, y esto provocaría un doble problema de político y constitucional, ¿no? Ahora, lo que sí es verdad, como tú bien dices en tu primera parte, Julio Costas, de tu mensaje en el chat, es que joroba, cuesta mucho que un criterio tan reactivo como el adoptado en el artículo 1 de la ley de 2002 haya sobrevivido a la ley del 89, a la ley 15, a la reforma institucional de la CNMC, que por otra parte no dice nada sobre su relación con las autoridades autonómicas. Hombre, yo creo que ya es hora de tocarlo, ¿no? Dice Susana Grau, pero donde se encuentren situadas las empresas no debería ser criterio de asignación. ¿No os parece? No, evidentemente no. El criterio, en el caso de las autoridades autonómicas, parte de donde están situadas, pero lógicamente hace referencia, como siempre en derecho a la competencia, a dónde se producen los efectos. El tema es que si es donde se producen los efectos, apliquemos el lenguaje de competencia. Oiga, el mercado afectado, ¿cuál es realmente? Voy a lanzar las preguntas de Fernando Díez y vale, Carmen, ahora te doy la palabra. Voy a hacer lo siguiente. Voy a mencionar lo que dice Fernando Díez, Alba. Si quieres, Paco, Marcos o cualquier otro, podéis levantar la mano y entonces os daré permisos de moderado para que se os pueda ver y oír. Fernando dice ¿qué opináis sobre la facultad explícita de la Ley de Defensa de la Competencia que tiene atribuidas a autoridades autonómicas la aplicación del artículo 3? Efectivamente, el proyecto de reforma no toca este punto, quizás sea un momento adecuado para plantearlo. Antes de dar la palabra a Carmen y a Mar, le diría a Fernando que efectivamente eso es otro tema que habría que tocar, porque además recordar que aunque en un principio lo que corresponde a las autoridades autonómicas son acuerdos restrictivos, abuso de posición y artículo 3, la evolución ha ido por su cuenta. Por ejemplo, hay competencias en materia de ayudas públicas, bien de informe, pero las hay que no estaban. Hay competencias en materia de informe. Hay, digamos que la evolución ha hecho que sea necesario pues hacer borrón y cuenta nueva. Hola Paco, buenas tardes. Soy Carmen Cerdá. Hola, ¿qué tal? Hola. Soy, bueno, como la mayoría sabe, soy subdirectora de vigilancia y llevo las relaciones con las comunidades autónomas, así que espero poder aportar algún dato de valor. Yo solamente, en primer lugar, corregir algunos datos que habéis mencionado, que yo creo que son erróneos o tenéis informaciones desfasadas, como por ejemplo que las autoridades autonómicas no han llevado a cabo investigaciones con motivo de la clemencia. Yo creo que ha habido algunas y entre otras, por lo menos desde luego puedo citar la resolución de Murcia de transporte que tuvo una clemencia y que yo creo que consta públicamente, con lo cual eso no es así. Luego también yo creo que habéis comentado que en el caso de Consumer Strategic seguramente la CNMC procederá al archivo. Acaba de ser incoado en diciembre de 2020, con lo cual, bueno, pues eso tampoco es así. También creo que he visto en alguna transparencia, creo que en la última presentación tuya, Paco González, la mención a Circa. Es verdad que ya Circa no se está casi utilizando, se ha cambiado por otro sistema más dinámico de comunicación entre las comunidades autónomas que se llama ahora Arapica, porque siempre estamos efectivamente intentando, a pesar de lo que habéis dicho de la cooperación reactiva, nosotros desde luego tenemos un ánimo proactivo yo creo que aquí hay autoridades también de competencia autonómicas, tenemos siempre un ánimo
y hablo de todos, tanto por parte de la CNMC como las autoridades autonómicas, tenemos un ánimo proactivo de comunicación, de diálogo, siempre y en todo momento, y no solamente se reduce al procedimiento de asignación, sino a muchísimas reuniones que tenemos con los grupos de trabajo que habéis mencionado, muchísimos seminarios de formación, muchísimos seminarios sobre temas candentes a propuesta de las comunidades autónomas o a propuesta de la CNMC. Y luego, bueno, pues simplemente por lo que efectivamente nosotros, desde luego, desde la CNMC, estamos absolutamente de acuerdo con que las autoridades autonómicas mejoren su independencia, sus recursos al mismo nivel que la autoridad nacional. Luego, dos cosas en las que ya son más de fondo y en las que seguramente discrepo de lo que habéis dicho, es el origen de la sentencia del Tribunal Supremo que habéis mencionado. Es desde luego unas inspecciones hechas en esa información reservada antes del procedimiento de asignación. Yo en ese caso tengo con pleno respeto a lo que ha dicho el Tribunal Supremo, por supuesto, porque además me parece muy acertada, porque creo, y esto es una opinión personal, que el Tribunal Supremo le da un par de tirones de orejas a la forma de proceder en ese caso de la autoridad autonómica. Pero sí que en el sentido que mencionaron, yo creo que muchos de los que estáis aquí también estuvisteis en el foro FID del otro día, en el sentido que mencionaron tanto el anterior presidente de la Junta de Conflictos, Luciano Parejo, como Soldevila, sí que me parece, desde luego, tal como ellos dijeron, que las inspecciones evidentemente están para investigar en la práctica, la práctica, y para investigar ya en el procedimiento sancionador, no tanto para ese fase previa preliminar de determinación de las competencias. Y además hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo ha dicho, oye, hay que tener en cuenta qué indicios se tenían antes. Como los indicios de antes fueran suficientes para decir que era nacional, sí que cabría una posible nulidad. Con lo cual, yo creo que hacer inspecciones antes del procedimiento de asignación es muy peligroso. Es muy peligroso porque pueden dar a la nulidad si luego el tribunal considera que había indicios suficientes. Y luego, además, es que puede frustrar la investigación, como podía haber pasado en estos casos. Si luego te das cuenta que es la autoridad nacional que podía haber hecho a lo mejor inspecciones de mayor alcance, pues ya no las puede hacer porque evidentemente las empresas están, o el sector completamente está sobre aviso. Luego, simplemente señalar con el sistema de competencias concurrentes, de competencias excluyentes, de criterio de autoridad mejor posicionada. Yo creo que, por supuesto, es absolutamente saludable hacer un planteamiento y una reflexión sobre ese sistema, y cualquier sistema, ponerlo encima de la mesa está fenomenal, y está fenomenal reflexionar, pero yo creo que se tiene que reflexionar de forma profunda, porque a mí a veces me parece que de forma demasiado superficial decimos, venga, es mucho mejor el sistema europeo, es mucho mejor porque además todas las autoridades están en posición de igualdad, no como en el nuestro donde la CNMC parece que la CNMC está por encima. Yo creo que yo creo que es desconocer la realidad y estar absolutamente en contra de lo que realmente es. O sea, el criterio de la autoridad mejor posicionada que se utiliza en Europa quiere decir que al final la Comisión Europea es la que tiene la última palabra. Aunque nosotros estemos muy interesados en llevar una conducta, porque nos ha pasado. Nos ha pasado en el último caso en el sector farmacéutico. Se han llevado un caso a la Comisión Europea porque decidió que ese sí que le interesaba, cuando era un caso que nos hubiera encantado poder instruirlo. La última palabra la tiene la Comisión Europea, lo cual quiere decir que ahí no hay igualdad de condiciones. La última palabra, en España, el criterio puede ser más acertado, menos acertado, con nuestra Constitución, como estáis discutiendo, puede caber otros o no puede caber otros. Pero nuestro criterio es un criterio de aplicación, yo creo que mucho más objetivo, que efectivamente ha dado lugar a discusión. Solamente en seis ocasiones desde 2001, o sea, solamente tenemos 6, pero que en todo caso, al final quien decide no es la CNMC, al final quien decide es un tercero, o el presidente de la Junta o incluso el Tribunal Constitucional, lo cual quiere decir que aquí no hay subordinación ninguna ni jerarquía de la CNMC con las comunidades autónomas. Aquí decide un tercero, no como en el caso europeo, donde al final quien decide es la Comisión Europea.
Con lo cual yo, pues simplemente ya termino, para terminar eso, Paco, quiero decir que por supuesto está fenomenal reflexionar y mejorar el sistema, pero bueno, sepamos a dónde vamos, que si queremos lo de autoridad mejor posicionada, será autoridad mejor posicionada hasta que lo diga la CNMC. Si dice la CNMC que ese caso es para ella, no hay discusión posible. No queramos tener lo mejor de todos los mundos. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Hombre, no vamos a entrar a discutir cada punto porque has hecho una apreciación muy adecuada. Sí que es verdad que todos, yo el primero, vemos la paja en el ojo ajeno, porque acabas de decir una frase que me ha sonado mucho, es que cuando le interesa se lo queda a la comisión. Pues eso es un poco lo que algunas autoridades autonómicas en algún caso veíamos, ¿no? Cuando no interesaba el elemento supraautonómico no era importante y entonces lo veían las autoridades autonómicas con cordialidad. Y cuando interesaba menos, pues entonces era distinto. No sé si Paco te quiere contestar alguna de las apreciaciones que has hecho respecto de su intervención. Yo, hombre, no sé, no estoy de acuerdo en casi nada, pero da igual, ¿no? Creo que lo de que solo ha habido 6 conflictos, pues no es verdad que formalmente ha habido solo 6. Es verdad que de los 6, 5 los ha ganado por alguna de las vías que están legalmente previstas el Estado. Yo creo que probablemente hay mucha más litigiosidad latente. Claro. Solamente luego, se llega a la Junta cuando no hay otro remedio. No. Claro. Y luego yo creo que, ojo, basado en los problemas institucionales que antes apuntaba, creo que muchas de las cautelas de la CNMC pueden estar justificadas. Es decir, por ejemplo, creo que no hubo, bueno, no sé si hubo conflicto, no, desde luego no llegó al Tribunal Constitucional, creo que tampoco a la Junta de Conflictos. La autoridad andaluza en su momento quiso llevar el cártel de Jerez, ¿no? Y si todos recordáis, en el cártel de Jerez, una de las sancionadas, confirmada por el Supremo, aunque a Carmen Cerdá no le guste, pues es la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Yo soy el primero que me doy cuenta de que puede plantear problemas que la autoridad andaluza lleve ese caso cuando está imputada en el caso una consejería hermana de aquella de la que depende la autoridad andaluza. Y claro, probablemente en ese caso, si aplicamos, aunque todo el mundo parece que coincide en el chat de que constitucionalmente no es posible el sistema de autoridad mejor situada, pues la autoridad andaluza no parece que estuviera bien situada en ese caso, ¿no? Con lo que yo creo que establecer reglas generales en algunas cosas es muy complicado, ¿no? Lo de la empresa, el domicilio de la empresa que decía Susana Grau, pues creo que no. Yo creo que ese efecto, podemos quedarnos con el efecto, pero más que el efecto absoluto, el efecto predominante. El conflicto que tú has mencionado de la estación sur de autobuses clama al cielo que cuando estamos hablando de la asignación de andenes en la estación sur de Madrid, de autobuses, por el hecho de que los autobuses que paran ahí se vayan a Rumanía, el caso se lo dé el Tribunal Constitucional, en particular, como bien dices, pero se lo dé al Estado. Porque es que si eso no es local, que venga Dios y lo vea. Porque además el problema ahí no era el mercado de transporte, era un mercado accesorio, que tenía que ver con las paradas, la asignación de paradas. Y el conflicto era claramente, yo creo, local. Tenía que ver con un conflicto que afectaba, obviamente, a empresas de transporte que se mueven, y como se mueven, pues si con poco que mires, como tú bien decías antes, pues se te va a ir fuera del ámbito autonómico, pero el conflicto era local. Y yo creo que, y sobre todo, además, al final uno de los problemas, que yo creo que hay varios abogados en el foro y estarán de acuerdo, claro, todos estos conflictos de atribución al final hacen, si miráis el caso de SAMSA y buscáis las distintas resoluciones, que la empresa perjudicada en ese caso, que era la excluida del mercado por un abuso de posición dominante, que la CNMC sancionó, pero claro, sancionó muchos años más tarde por todos estos problemas, porque hubo que esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciara. Entonces, ¿qué sistema de defensa descentralizado, de defensa de la competencia descentralizado tenemos cuando se tarda un número de años terrible en resolver los temas y las cuestiones de competencia o de jurisdicción, si queréis, no están claras? Yo creo que ahí hay que pensarlo, ¿no? Sí. Yo, una cosa que quería también comentar antes de dar la palabra a Marc, que está esperando hace ya un buen rato, lo digo por alternar los chats con las intervenciones. Hombre, no voy a cuestionar a Javier Guillén y a Mariano Bacigalupo en absoluto,
pero constitucionalmente el criterio a lo mejor sí que encaja si nos damos cuenta de que realmente la competencia legislativa es claramente estatal y que estamos hablando de una ejecución y el Tribunal Constitucional ha interpretado claramente que las competencias en mercado interior consisten en que si el ámbito es supraautonómico o afecta al ámbito nacional, bueno, debería ser competencia del Estado. Y a partir de esos mimbres es muy fácil, hombre, no te digo yo llegar al criterio de la autoridad mejor situada en sentido europeo, pero sí permitir estas interpretaciones que estamos hablando, donde se haga una interpretación cooperativa de cómo llegar a más con los recursos de los que disponemos, ¿no? Y que, por tanto, bueno, se pueda matizar la interpretación del artículo 1 de la ley 2002, ¿no? Porque de lo contrario, entonces diríamos que la interpretación del artículo 1, no lo sé, también es una contrapregunta a Mariano o a Javier, ¿os parece correcta y que no admite margen? No lo sé. Alba, Paco, mencionaba, bueno, en el chat puedes ver que se manifiesta molesta por yo creo que el tono de la red permite esta forma de hablar, pero bueno, sobre tu punto de vista sobre las autoridades autonómicas, en el caso de la vasca. Julio Costas pone de manifiesto que desde 2016 no hay informes sobre la aplicación de la ley 1/2002. Efectivamente, todos lo hemos mirado para preparar la sesión de hoy y no hay desde 2016. Antes de continuar con el chat, voy a dar la palabra, que la tenía pedida hace tiempo, a Marc y luego Pilar Canedo. Cuando queráis, conectáis el audio y el vídeo si queréis. Soy Marc Real, el director general de la Autoridad Catalana de la Competencia, para los que no me conocéis. Bueno, la verdad es que la temática da para mucho, y voy a tocar cuatro temas muy concretos para no enrollarme mucho, pero la temática tiene su juego, ¿no? Yo en general sí que coincidimos nosotros en que la 1/2002, los puntos de conexión habría que revisarlos. Pues sí, pues en la línea de lo que es la autoridad mejor posicionada, pero me viene muy bien la intervención de Carmen porque evidentemente, ¿no? Pues sí que idealmente en las autoridades de competencia lo que queremos es lo mejor de los dos mundos, ¿no? En el sentido de que evidentemente lo que tenemos que ir a un esquema donde se pueda objetivar al máximo, ¿no? Que los puntos de conexión sean lo máximo objetivos y que la elección de una autoridad u otra se pueda objetivar al máximo, ¿no? Pero es verdad que los puntos de conexión, tal y como están definidos a día de hoy, pues no acaban de resolver este problema, ¿no? Y sobre todo pues cuando hablamos del tema de los efectos, pero también cuando hablamos de cuando una práctica puede afectar a la unidad de mercado o no la puede afectar, ¿no? Pues la definición es tan amplia que no permite objetivar y por lo tanto estamos de acuerdo en esta valoración general de que pues, nosotros entendemos que habría que revisar estos puntos. En referencia a toda la discusión en torno a la independencia de las autoridades de competencia, aquí sí que me gustaría bueno, pues romper un poco una lanza a las autoridades en favor de las autoridades de competencia, ¿no? Y en particular una lanza a favor de la ACO, ¿no? Yo creo que la independencia se demuestra con los actos y hablo ahora y así en nombre de la autoridad catalana, ¿no? Pero entiendo que nuestros actos definen perfectamente pues, qué tipo de autoridad somos y con qué independencia nos movemos y actuamos, ¿no? La independencia es muy importante. Hemos hecho mucho énfasis en el ámbito de defensa o de instrucción. Yo creo que la independencia en términos políticos, ¿no? Que es un poco lo que Paco insinuaba de algún modo, pues también se ve en el ámbito de promoción y en los informes o los actos de legitimación activa que llevamos a cabo y en los informes de regulación es donde ahí se puede mostrar también la independencia de una autoridad de competencia, ¿no? Y en este sentido, pues, avanza en favor de las autoridades de competencia y en particular a la independencia de la ACO, que yo creo que lo hemos demostrado con creces, ¿no? Y en relación a esto, pues también hacer mención a un comentario que ha hecho Paco en relación de
Paco Marcos en relación al tema del consumo estratégico, como veniendo a decir de que al ser un tema político, pues que la ACO igual no hubiese sido la autoridad independientemente, ¿no?, de la asignación de casos, pues que igual no hubiese sido la autoridad mejor posicionada para llevar a cabo este caso. Entonces, bueno, pues discrepo totalmente, ¿no? Totalmente. Si defendemos la independencia de las autoridades de competencia, es independencia en todos los casos, ¿no? Y discrepo totalmente. Yo creo que aquí hemos discrepado sobre los puntos de conexión y sobre qué autoridad era mejor posicionada. Nosotros, pues, evidentemente tenemos que acatar lo que diga el Tribunal Constitucional en relación a este tema. Nosotros entendemos que seguimos pensando que la autoridad mejor posicionada éramos nosotros en este caso, pero en cualquier caso, nuestra independencia nos hacía una autoridad perfectamente competente para instruir el caso. Y nada más, quería tocar estos tres temas así por encima. Y otro tema que quería hablar de la transposición de la FN Plus y sobre los criterios de independencia, etcétera, de recursos, etcétera, que establece la FN Plus y cómo transponerlos en la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia. Y un poco lo que se comentaba de cómo esa descentralización, cómo se aplica, ¿no?, también la europea a nivel estatal. Yo creo que es muy sencillo. La FN Plus reconoce, ¿no?, establece que los diferentes Estados miembros pueden asignar una o más autoridades administrativas nacionales de competencia y, por lo tanto, yo creo que es tan sencillo como que la LDC establezca que las autoridades autonómicas somos autoridades administrativas nacionales de competencia y, haciendo esto, pues que se nos aplique directamente la directiva FN Plus, ¿no? Entonces, yo creo que las herramientas las tenemos para homogeneizar el sistema centralizado que tenemos en el Estado español con el europeo. Y sí, lo dejo aquí. Además, Marc, una cosa que al hilo de lo que estás diciendo me parece muy razonable es que, dado que nosotros, me refiero en el territorio español, no nos vamos a poner de acuerdo en la armonización institucional, sería una gran oportunidad el que lo hiciéramos vía directiva. Claro. Yo creo, Y solucionaría posibles conflictos políticos internos, ¿no? Claro, y la directiva nos da el marco. Es decir, la directiva, que ya viene del reglamento anterior, pero la directiva, la FN Plus, ¿no?, dice que un Estado miembro puede definir, ¿no?, una o más autoridades administrativas nacionales de competencia. Por lo tanto, el marco, ¿no?, donde movernos lo tenemos establecido y esto nos tendría que facilitar un poco las cosas. Sí. Gracias, Marc. Pilar Canedo. Bueno. Gracias, Paco. Bueno, yo, como esto es un foro académico, voy a volver un poco a un análisis académico de la cuestión que se planteaba en el origen de esta charla, fundamentalmente porque de lo que estábamos hablando, entendía yo, es inicialmente, por lo menos, de la sentencia del Tribunal Supremo, que Carmen Cerdá ha valorado negativamente, planteando que puede ser peligroso hacer inspecciones antes de hacer la asignación. Y para volver a la cuestión académica, independientemente de la sentencia del Tribunal Supremo, yo creo que lo que hace el Tribunal Supremo es una interpretación de lo que dice la literalidad de la ley. Y la Ley 1/2002, que utilizamos literalmente en muchas ocasiones, en este caso parece que no queremos utilizarla literalmente, porque yo recuerdo que lo que dice el artículo 2 es que el órgano competente de la comunidad autónoma notificante podrá iniciar el procedimiento correspondiente antes. Quiere decir que puede iniciar el procedimiento correspondiente si no ha habido respuesta por parte de la autoridad estatal respecto del procedimiento de asignación, lo cual necesariamente quiere decir que el procedimiento no puede iniciarse, es decir, incoarse, si no se ha hecho la asignación. Y creo que eso es un elemento muy significativo, que es lo que interpreta el Tribunal Supremo. El procedimiento no se puede incoar si no ha habido asignación. Luego, lo que suceda antes de la incoación, pues
no es solo que pueda tener lugar, sino que debe tener lugar. La autoridad autonómica debe tener la posibilidad de llevar a cabo cuantas diligencias considere necesarias para llegar a la conclusión de si efectivamente tiene o no competencia para llevar a cabo el asunto. Desde mi perspectiva, el Tribunal Supremo, Carmen Cerdá ha dicho que le tira de las orejas a la autoridad, pero Paco Marcos ha mencionado una cosa. La autoridad vasca tardó en realizar el procedimiento de asignación más o menos lo mismo que la CNMC tardó en incoar el procedimiento después de la asignación. Luego, si se tira de las orejas a uno, se tira de las orejas a los dos. Entonces, creo que lo que deberíamos, yo he trabajado en una autoridad autonómica y ahora trabajo en la CNMC. Creo que lo que deberíamos es superar esta especie de conflicto entre unos y otros y plantearnos lo que yo pensaba que era el objetivo de esta discusión, que es plantearnos las formas de cooperar entre todos nosotros de manera más eficiente para que la aplicación de la normativa de competencia en España se realice de manera más eficiente. Y creo que si aprovechamos las sinergias que se pueden derivar de la existencia de autoridades autonómicas y de una cooperación fluida con la CNMC, lo que conseguiremos es una aplicación más eficiente porque llegaremos a más asuntos, porque desde luego lo que yo cuestiono de manera radical es que las autoridades autonómicas no conozcan de asuntos relevantes, porque desde luego durante todo el tiempo en el que yo estuve en la autoridad vasca conocimos de asuntos de bid rigging, varios de ellos, conocimos de puertos que también tenía una trascendencia desde luego económica muy importante para la comunidad autónoma. Entonces creo que la cuestión está en la seriedad con la que se aborde el trabajo en cualquier autoridad de competencia, sea una autoridad autonómica, sea una autoridad estatal. Con lo que también estoy bastante de acuerdo es con algo que ha dicho Marc Real referido a la independencia. El tema de la independencia yo creo que es muy relevante, pero para todos nosotros, para las autoridades de competencia, independientemente de si son autonómicas o no. Marc ha dicho algo con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo, que es que por nuestros actos se conocerá nuestra independencia. Entonces, lo que creo es que las autoridades autonómicas tienen exactamente la misma posibilidad de ser independiente que la CNMC y cuestiono absolutamente algo que ha dicho Paco Marcos, que es que en el caso de Vinos de Jerez no sería competente o no sería la mejor situada la comunidad autónoma, la autoridad de la comunidad autónoma, porque tiene mayor proximidad con el poder político. Eso sería tanto como decir que la CNMC no podría conocer de un expediente en el que el sujeto tenga alguna vinculación con un ministerio por la proximidad con el poder político. Creo que debemos creer en la independencia de las autoridades de competencia y que debemos creer en la posibilidad de que las autoridades de competencia hagan una fiscalización adecuada de las conductas que se producen en su territorio. Y estoy absolutamente de acuerdo con algo que ha puesto antes Susana Grau en el chat, que es que lo que tenemos que fijarnos es en los efectos. Y los efectos de la conducta se producen en un determinado lugar y después podremos cuestionarnos cómo está en este momento estructurada la Ley 1/2002, pero el hecho cierto es que la tenemos ahí y que tenemos que aplicarla mientras no la modifiquemos, que yo no estaría en desacuerdo con la modificación. Pero lo que creo es que la independencia de las autoridades de competencia es extraordinariamente relevante y es tan relevante en el caso de las autonómicas como en el caso de la CNMC, y lo que creo realmente es que la literalidad de la Ley 1/2002 no admite otra interpretación que la que ha hecho el Tribunal Supremo. Gracias. Julio Ortega señala, ¿sería viable para una mayor eficiencia de la aplicación del derecho de la competencia una regulación que estableciera un sistema en el que, en analogía con lo que establece el sistema europeo, la CNMC tuviera la última palabra? La última palabra te refieres a sin junta de conflictos, que aunque es un dictamen no vinculante, por lo menos es un grupo paritario. Juan Ignacio dice algo claro y transparente. El problema, Pilar, es que en algunas autoridades autonómicas la independencia se basa en la profesionalidad de sus miembros, funcionarios con ausencia clara de las más mínimas garantías. Es que es así. Pero perdonadme, yo creo que esa es una cuestión en todo caso. O sea, al final la independencia necesita, y no seré yo quien vaya en contra de eso, obviamente, porque lo creo firmemente, necesita de refrendos institucionales, pero la independencia en última instancia es personal. Entonces, no se puede asumir que la independencia es inherente a la CNMC y inexistente en las autoridades autonómicas. Yo creo que la independencia debe garantizarse en toda autoridad de competencia
y debe garantizarse la independencia de las empresas y de la administración. Y yo creo firmemente en ese punto y creo en la profesionalidad, obviamente, pero creo en la profesionalidad de los miembros de la CNMC, que yo, desde luego, en este momento subrayo de manera absoluta, y en la de las comunidades autónomas, pues bueno, pues cuando yo estaba allí, pues yo he hecho lo que he podido, y lo mismo que tú, Paco, y lo mismo que el otro Paco, y que cada uno cuando hemos estado en las comunidades autónomas, o sea, en las autoridades autonómicas, hemos hecho lo mejor que hemos podido. Sí, pero fíjate, y simplemente ocupo la palabra mientras alguien quiere intervenir. Mira, Juan Ignacio Ruiz dice, debería exigirse una reforma, un modelo de mínimos para las autonómicas. Y si lo pensaba antes de empezar el debate de hoy, conforme ha transcurrido el debate, más veo que tendríamos que asumir como red académica, no como ente, sino grupo de expresión académica del derecho de defensa de la competencia, que la incorporación de la directiva tiene que ser una oportunidad de establecer ese modelo. Debe ser una oportunidad porque si no lo aprovechamos ahora, va a ser muy difícil que lo hagamos a futuro, porque supone ponerse de acuerdo en un tema que es el conflicto español. Es decir, el conflicto español es que ha habido una adecuada descentralización de las competencias, pero no una adecuada establecimiento de mecanismos de coordinación que realmente funcionen, ¿no? Entonces, habría que aprovechar la oportunidad y bueno, si estáis de acuerdo, pues decirlo donde cada uno puede ser oído, ¿no? Que es una pena no aprovechar este momento de reforma para homogeneizar con esos mínimos de medios materiales, de medios de independencia, de una estructura que deje claro de rendición de cuentas del presidente de la autoridad ante la Asamblea Legislativa. Es decir, quiero decirte, un montón de cosas que tendríamos que aprovechar. Sí, Javier Guillén señala que el presidente tiene voto de calidad, sí, en la Junta Vital de Conflicto, efectivamente. Es un grupo, la estructura es paritaria, pero el presidente tiene voto de calidad. Si no, Paco Marcos, compañero de sesión, pues te pediría que activaras y si quieres recapitular alguna de las cosas que se te han quedado en el tintero. No, yo creo que hay muchas cuestiones difíciles de resolver, enigmas por ahí complicados, pero creo que hemos tocado los puntos esenciales, ¿no? En alguna de las cosas que se ha dicho estoy de acuerdo y en otras no. Pero vamos, cuando yo he dicho, me he pronunciado sobre lo que contestaba Marc. Yo no digo que la autoridad, la ACO, válgame Dios, esté mejor o peor posicionada, pero creo que es como lo del elefante en la sala. Cuando se tienen dudas de por qué la ACO quizás no fuera la mejor posicionada, pues todo el mundo lo piensa, y yo lo digo, que la razón por la que todo el mundo lo piensa es por el tema político. Es obvio, como dice Carmen Cerdá, que el expediente se ha incoado, pero es un artículo 3 y no sé qué recorrido tiene eso. Además, es un artículo 3 que, si mal no recuerdo, por la vía de competencia desleal se llevó a los juzgados mercantiles, ¿no? No sé, vamos a ver, yo creo que lo que decía Pilar Canedo antes sobre el tema de cártel de Jerez, pues es cierto que ella venía a decir que la CNMC puede tener los mismos sesgos o problemas cuando los imputados son otros órganos del Estado. Hombre, creo que la trayectoria de la CNMC, con sus más y sus menos, y hasta hace poco tiempo ha sido todo menos en el último mandato, pero antes no, pues yo creo que la independencia como órgano de la CNMC se ha visto solidificada a lo largo de los años, ¿no? Y en las autoridades autonómicas, aunque sea exclusivamente... No me des la vuelta, Paco, no me des la vuelta. Lo que yo digo es que todos podemos ser igual de independientes respecto del poder político que es más próximo a nosotros. Claro, no, pero te quiero decir y que sí, que probablemente además incluso a día de hoy, cuando la CNMC se plantea o no incoar en un procedimiento al Ministerio de Fomento, pues no dudo que habrá sus más y sus menos al margen de lo que salga en el texto final de la resolución, pero quiero decir que tiene una trayectoria más amplia de resistencia o no a las presiones políticas y a las autoridades autonómicas, pues esto es algo nuevo.
cuando se planteó el tema de vino de Jerez, pues la autoridad, la AZCA, tenía escasamente 5 años de vida, ¿no? Entonces, a lo mejor no... Y luego, en muchos casos, ocurre lo que decía antes Paco González, es que en muchas autoridades autonómicas, pues jurídicamente están adscritas a consejerías. Entonces, la independencia no es como la que eventualmente tiene, incluso desde un punto de vista jurídico formal, la CNMC, ¿no? Dependen presupuestariamente de una consejería y el consejero hermano está siendo investigado. Bueno, pues creo que por lo menos hay que plantearse que pueda haber una mayor riesgo de presión. Pero no digo en absoluto que la AZCA lo hubiera hecho mal y probablemente, vamos a ver, creo que cómo funciona la autoridad catalana es modélico en España. Entonces, efectivamente, por sus actos las conoceréis, pero es que me temo que no todas son así. No todas son así. No todas son así. Y lo que tú decías antes respecto a expedientes que ha llevado la Autoridad Vasca de la Competencia, pues ni antes ni después los ha llevado. Vaya, de que tú te fueras. Entonces, bueno, me temo que en algunas cosas, querida Pilar, y yo te lo he dicho muchas veces desde que te conozco, tú eres excepcional, pero excepcional, pues incluso un error del sistema, porque la gente no es así. Y bueno, pues bien, ojalá hubiera muchas como tú, pero desgraciadamente no tenemos la garantía de que siempre sea así, ¿no? Pero es una opinión, ¿eh? Cuando la gente reacciona a lo que yo digo... O sea, yo quiero asumir que los hay y que cada vez tiene que haber más. O sea, es que esto a mí no... O sea, que te lo agradezco mucho, ya lo sabes que te quiero mucho, pero que no se trata de eso, que se trata de que lo que debemos analizar es que no hay que criminalizar un modelo, sino que lo que hay que intentar es que los modelos que tenemos, que son los vigentes en el ordenamiento jurídico español, funcionen lo mejor posible. Entonces, que si se puede tender hacia la mayor independencia, pues desde luego ahí estaré yo para defenderlo, eso no me cabe ninguna duda. Oye, al hilo de esto, de esta conversación, y salvo que alguno de los participantes en el chat, que el chat también se está grabando y están haciendo intervenciones interesantes, tanto por el tema de coordinación estatal como por el artículo 3 y quieren intervenir, pues el micro está abierto y la cámara también. Al hilo de esto que dices, Pilar, lo que yo no sé, porque ya no, hace ya muchos años que no estoy, es si la incipiente coordinación a nivel de consejos ha seguido en los últimos años o aquello se paró, aquel intento de que hubiera unas reuniones institucionales, evidentemente no para colusionar, sino para, bueno, intercambiar y que un poco desde las presidencias de las autoridades autonómicas hacia abajo, bueno, pues se difundiera el espíritu de autonomía, de independencia, etcétera, y de coordinación en aspectos concretos. No se ha paralizado en absoluto. Es más, va a haber una reunión dentro de poco tiempo de consejos y tú sabes porque hemos compartido ese tiempo que yo creo que la coordinación donde debe producirse es en los consejos fundamentalmente, sin obviar obviamente la coordinación en las direcciones, pero la cabeza de las autoridades obviamente la tienen los consejos. Y creo precisamente que en este momento se está planteando la posibilidad de darle más relevancia a la coordinación en el ámbito de los consejos, dando entrada a todos los consejeros de las distintas autoridades. Y creo que eso puede ser una vía de coordinación muy eficiente de la que con posterioridad se refuercen las coordinaciones ya existentes, porque todos somos conscientes, los que hemos trabajado en autoridades de competencia, pero posiblemente los académicos que no han tenido contacto directo con las autoridades lo conozcan menos. Hay un grupo de coordinación en materia de promoción del que han salido iniciativas extraordinariamente relevantes y lo primero que comenzó a realizarse es un grupo de coordinación en materia de instrucción que obviamente es imprescindible. O sea, quiero decir que creo que la coordinación entre los distintos grupos de trabajo es fundamental y creo que se va a prestar mayor atención a la coordinación en la cabeza de las autoridades. Creo que eso es una gran iniciativa. Para eso es dos cosas que me parece que son necesarias, las tendréis ya en cuenta, yo imagino. Es uno, la agenda, es decir, la reunión será ilustrativa y será interesante si tiene una buena agenda.
porque el Consejo de Defensa de la Competencia ha demostrado que se convierte en una especie de protocolo. Claro. No se entra en materia, sino que hasta, de hecho, muchos de los debates que se podrían producir en el Consejo de Defensa de la Competencia, al final, claro, no se producían porque solamente iba lo pactado y aquello se convertía en algo protocolario. Entonces, si hay una agenda que sea interesante, de la cual pueden salir acuerdos concretos, pues mira, la reunión será muy, muy positiva, seguro. Estoy totalmente de acuerdo y además creo que el Consejo es un acto formal porque en la propia ley está establecido que lo sea y creo que la propia estructura hace que sea un foro de conexión entre las distintas comunidades autónomas y con un número equivalente de representantes del Estado, y entonces creo que eso mismo hace que no sea el foro adecuado para discutir cuestiones de fondo. Pero sinceramente pienso que en las autoridades autonómicas hay un capital humano extraordinario que enriquecerá sin ninguna duda la discusión en materia de competencia en España, que es de lo que se trata. O sea, yo es que como tengo las dos visiones, pues creo firmemente en que de discutir cuestiones de fondo, pues hablar de la prohibición de contratar o hablar de la clemencia o hablar de un montón de cuestiones de las responsabilidades de matrices y filiales, y ahí sí que puede haber una discusión en un foro más informal, absolutamente académico, digamos, para ver soluciones adecuadas a problemas a los que nos enfrentamos todos nosotros, de la construcción de los expedientes o de cualquier cosa que sea que genere mayor eficiencia en la aplicación de la normativa de competencia, que es lo que creo que debemos estar todos implicados. Y que para eso, desde mi perspectiva, y como yo lo que soy en esencia es académica, creo que la contribución de los académicos es fundamental, porque obviamente cuando se está resolviendo expedientes, y tú lo sabes porque has estado ahí también, pues no hay tanto tiempo para una reflexión pausada porque los expedientes te van comiendo y desde luego, pues bueno, pues las resoluciones tienen su plazo de caducidad en los expedientes y entonces creo que la reflexión pausada en foros como este es muy enriquecedora para las autoridades de competencia y debe serlo. Yo una cosa que quería decir, perdona Paco, y ya vamos a ir terminando, me imagino, ahora Antonio nos dirá. Una cosa que quiero decir es que, bueno, reflexionando el debate de hoy, tampoco hay que olvidar que el funcionamiento del sistema descentralizado en España ha dado ciertos resultados. Estamos hablando de más de 90 expedientes que se han sido desarrollados por las autoridades autonómicas, que han descongestionado de esos temas, algunos de ellos quizá económicamente no tan llamativos, pero tanatorios o colegios profesionales, han descongestionado de esos temas a la CNMC, y bueno, y en ese llegar a más, yo creo que el panorama es positivo. Otra cosa es que queramos mejorarlo, ¿no? Y además las posibles dudas desde el punto de vista de la unidad de mercado y de la disparidad en la aplicación del mismo cuerpo normativo, pues no se han producido, que salvo en casos muy puntuales. Paco, a mí, si me dejáis un segundo, perdón, me parece que la discusión, una cuestión que ha planteado antes Paco, de la vinculación de esta coordinación con la priorización es fundamental. Y creo que ahí hay una reflexión muy relevante que hacer todavía. Creo que esa reflexión está sin hacer y creo que habría que hacerla. Yo quería preguntarle, Fernando Díez, y así que ponga la cámara y nos lo diga, decía algo sobre la necesidad de que si hubiera alguna previsión específica sobre al ejercicio de competencias de las comunidades autónomas aplicando el artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia. No sé muy bien lo que quería decir, pero en relación a lo que tú has dicho ahora, Paco, yo creo que hay que dar una vuelta, porque claro, tú dices, se han llevado muchos casos ante las autoridades autonómicas, pero a lo mejor, fruto de algo que yo he mencionado antes, pues por ejemplo, y no ocurre en todas las autoridades autonómicas, pero el porcentaje de asuntos que en las autoridades autonómicas se cierran mediante terminación convencional es mucho más elevado que en la CNMC, ¿no? Y alguna autoridad autonómica es el paraíso de las terminaciones convencionales, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque es mucho más fácil llegar a un acuerdo que poner una multa, ¿no? Entonces, ¿y eso es el derecho de defensa de la competencia que queremos tener?
cuando además expedientes sustancialmente análogos se resuelven de manera distinta en distintas autoridades. Y, por ejemplo, tú has mencionado un caso que es, yo creo, paradigmático en esto, que es Tanatorios, ¿no? Es más, el caso que motivó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de Galicia, en el que le pegó una colleja a la CNMC, pues era un caso que se había cerrado por terminación convencional y creo que a la CNMC no le parecía bien y el Consejo Galego de Competencia pues lo había hecho y, bueno, el Tribunal Superior de Justicia le dio razón, ¿no? Pero es que en otros muchos casos no sé si eso es correcto. Y el problema es el hecho de que se estén cerrando tantos expedientes por terminación, el porcentaje de expedientes cerrados por terminación convencional de autoridades autonómicas es elevadísimo, ¿no? Y yo tengo mis dudas de por qué ocurre eso. Claro, evidentemente los abogados lo aprovechan. Vas a la autoridad, por ejemplo, una de las que ocurre, Castilla y León, ¿qué haces? Pues propones una terminación convencional, aunque estés metido hasta las trancas en un cártel. ¿Y qué ocurre? Pues que Castilla y León, por ejemplo, pues yo creo que de cada 5, pues no sé si 2 o 3 las cierra por terminación convencional. ¿No es cerrar en falso eso los expedientes? A mí me da que pensar, ¿no? Pero claro, tampoco sé si puede introducir alguna regla que impida que sea así. No, de todas formas, Antonio Robles, yo creo que son las 4. No sé si quieres ir cerrando y comentar algo de la sesión posteriores. Gracias, Paco. No, yo no quería decir nada. Simplemente recordar a todos que el jueves que viene seguimos. El jueves que viene tenemos una sesión muy interesante sobre las multas a representantes legales y directivos, en la que participarán Manuel Rebollo y Fernando Díez. Y por mi parte nada más. Muchas gracias a los dos y muchas gracias a los asistentes.